Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta tarde. Mis hermanos queridos, eh, hay una situación que queremos tratar hoy muy importante, yo diría que trascendental para la vida cristiana, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por el cuidado que has tenido de nosotros hasta hoy. Te damos gracias, Padre, porque tu mano de poder siempre nos ha sustentado y cuidado. Te pedimos en esta hora una bendición para mi hermano y mi hermana que están participando con nosotros de este estudio. Que tú permitas, oh Dios bendito, que tu bendición les alcance en esta hora, que tu gracia les cubra, que tu misericordia les sea suficiente. Permite, Padre, que en esta hora al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y seamos verdaderamente instruidos y podamos ser capacitados y transformados nuestro carácter por el poder de la misma. Quédate con nosotros y muestra todo tu poder en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ahora mismo estamos viviendo esta pandemia que ha estado afectando a todo el mundo por igual. Muchos enfermos, muchas muertes, mucha economía paralizada y países que han quedado arruinados completamente. A veces vemos las dificultades, vemos los problemas, vemos las enfermedades como un motivo para deprimirnos, para sufrir, para angustiarnos, cuando no debería ser así. Claro que los ateos, los que están sin Dios, pues es lógico que piensen así, pero lo triste es que a veces cuando las pruebas, las dificultades, la enfermedad vienen incluso a los hijos de Dios, vemos que se manifiestan y se comportan a la misma altura de los ateos. Pero la Biblia nos habla de cuál es el verdadero propósito de las pruebas, de las enfermedades y las dificultades que vienen sobre nosotros. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Imagínense qué situación tan difícil. Alguien que había sido ciego, pero no que perdió la vista con el tiempo por algún accidente, sino que esta persona que nació ciega se ha perdido todo el privilegio de ver la luz, de conocer los colores, de conocer este mundo maravilloso que Dios ha creado. ¿Te imaginas cuánto sufrimiento para una persona que nació con esta limitación? Pero ahora la pregunta de los discípulos viene un poco a abordar el tema o el punto de vista en el cual tú y yo siempre hasta hoy hemos visto las pruebas, las enfermedades, los problemas, las dificultades. Ahora ellos le preguntan en el versículo 2 y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y este es el punto de vista que yo quiero mostrarte en esta hora. A veces nos preguntamos, ¿por qué se enferman los cristianos? Es cierto que muchas veces tú y yo nos enfermamos porque aunque conocemos, aunque tenemos este maravilloso manual en nuestra mano, nosotros violamos esas leyes para el cuidado y el mantenimiento del cuerpo. Pero también es cierto que el enemigo también hace de las suyas enviando problemas, dificultades, tormentas, enfermedades a nuestra vida para que nosotros nos apartemos de Dios, para que nosotros juzguemos a Dios, para que nosotros nos desanimemos, para que nosotros perdamos nuestra fe. Pero en este estudio que estamos teniendo hoy, Jesús nos muestra cuál es el verdadero propósito de por qué Él permite. Porque recuerden, Dios no es el que envía la enfermedad, Dios no fue el autor de la muerte, de la enfermedad, del egoísmo. Todo eso fue por causa del pecado. Es el mismo enemigo, el responsable, el culpable de estos males en la vida del hombre. Lo que pasa es que ahora Él trata de culpar a Dios de todo lo que llega a nosotros. Y ahora Jesús da una nueva perspectiva no solo a los discípulos, sino también a nosotros. Respondiendo Jesús en el versículo 3 les dice, no es que éste pecó ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí, mis hermanos, si la enfermedad ha venido a tu puerta, si el desánimo, si las pruebas, si las tormentas, si las dificultades económicas han tocado a tu puerta, es el momento oportuno para que Dios sea glorificado. Dios no envió estas desgracias a tu vida, pero Dios sí puede tener un propósito fundamental y específico en cada prueba y situación que vienen a tu vida. Miren, Dios se manifiesta a través de las pruebas y las dificultades. Eh, Es importante que entendamos que cuando leemos los evangelios, los grandes milagros, las grandes señales, las grandes maravillas que Jesús hizo en esta tierra, nunca las hizo en situaciones de fiesta, en situaciones de alegría o de una cena. Si hubo algún milagro en esas cenas, es porque alguien que estaba en crisis, alguien que estaba en problema, alguien que estaba en dificultad, alguien que necesitaba desesperadamente de Jesús, vino a la fiesta y se coló. O como en el caso aquel de la fiesta de los judíos, donde Jesús se apartó de los que festejaban para ir al lugar de los necesitados allí en Betesda. Cada vez que vemos las maravillas y milagros de Jesús en los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús hizo todas esas grandes señales cuando las personas estaban atravesando por tormentas, cuando las personas estaban padeciendo de enfermedad por largo periodo de tiempo, cuando las personas estaban desesperanzadas ante cualquier situación o prueba, o cuando las personas incluso habían fallecido trayendo dolor incluso para la familia. Todas las grandes milagros y señales de Jesús se produjeron cuando la vida se hizo contraria, cuando los vientos soplaron en contra de aquellas personas que vinieron a Él buscando solución para sus problemas, o a aquellos a los que Él buscó, porque muchas veces a Jesús le gustaba ir en dirección de aquellos que tenían problemas y dificultades para aliviarles de sus problemas. Así que una tormenta, una enfermedad, un problema en tu vida puede ser la gran oportunidad para que Dios salga de lo invisible y se muestre visiblemente a tu vida y sea un testimonio poderoso de que no estamos desamparados en esta tierra, sino de que Dios todavía nos sostiene, nos cuida, nos bendice. Cuando ves todas las promesas de la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, esas promesas son también para tiempos de dificultades. Isaías 43:2, que es una de las promesas que más me gustan, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarán. Y si por el fuego, las llamas no arderán en ti. ¡Wow! Es decir, está prometiendo Dios que en el momento de la prueba, Él va a estar contigo. ¿Cuáles son las buenas nuevas de estas promesas? Que aquellos que creen ciertamente en estas promesas, pues verán con sus ojos a Jesús mismo saliendo de lo invisible y mostrándose. ¿Recuerdas a los 3 jóvenes hebreos? Los 3 jóvenes hebreos creyeron en esta promesa y fueron capaces de decirle al rey Nabucodonosor, tu fuego no nos va a quemar, porque ni mi Dios es más poderoso que tú y puede librarnos del horno de fuego. Y en una actitud insolente, rebelde del emperador, los lanzó al fuego. Pero sus ojos vieron que en medio del fuego se paseaban ellos sin sufrir daño, pero que había un cuarto personaje, una cuarta persona en medio del fuego junto con ellos, como cumplimiento de la promesa de Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y ahora hasta los ateos pudieron ver que Dios cumple sus promesas literalmente cuando sus hijos creen y confían y son fieles en esperar que esa promesa se cumpla en sus vidas. Las promesas, hay más de 5,000 promesas en este libro y todas son para ti y para hoy. Son tiempos muy difíciles, son tiempos en los que realmente deberíamos
tomar estas promesas con más seriedad. Deberíamos reclamarlas como nuestras, porque cada problema, cada situación, cada enfermedad es una linda oportunidad para que Dios y su poder se glorifique en nuestras vidas y ser un testimonio poderoso de su amor y de su misericordia y su gracia. De eso trataba ese texto cuando Jesús le dice a los discípulos, no tienen que buscar culpables, no tienen que mirar a otro lugar. Miren, si la enfermedad viene a tu vida, procura que sea un momento para que glorifiquemos a Dios. Hay un texto allí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que nos dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Ese texto muchas veces lo utilizamos para comer comidas y bebidas o para hablar acerca del régimen alimenticio. Pero ahí dice muy ampliamente, o si hacéis alguna otra cosa. Todo momento, toda situación de tu vida es una maravillosa oportunidad para glorificar a Dios. Yo sé que la enfermedad trae depresión. Yo sé que la enfermedad trae tristeza. Pero lo cierto es que aquellos que en medio de la enfermedad, del problema, de la depresión, de la situación por la que está atravesando, por la tormenta que sea, si tiene fe y glorifica a Dios a través de esa situación difícil, sus ojos verán las maravillas que Dios va a hacer. Porque recuerda, la prueba, la dificultad o la enfermedad puede ser una maravillosa oportunidad para que tú veas a Jesucristo visiblemente a través de los milagros que va a hacer en tu vida. Miren, el carro de la bendición divina corre mejor y más veloz a través de las autopistas de la fe. Necesitamos tener una fe genuina, no solo cuando las cosas nos van bien, sino también cuando las cosas nos van mal, cuando los vientos son contrarios. Y pensar que cada momento difícil es una oportunidad para que Dios sea glorificado, para que se muestre el poder de Dios en nuestras vidas. En este momento, tú y yo deberíamos pensar en este verdadero propósito de los problemas que vienen a nuestra vida. Cuando un problema viene a nuestra vida, no es que Dios pasó de nosotros, es que Él quiere que con una fe genuina clamemos a Él, reclamemos sus promesas, para que entonces el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. A veces estamos en un hospital y nos preguntamos, ¿qué hacemos acá? Dios quiere glorificarse ante el médico, la enfermera, los enfermos que están contigo, para que vean que sí hay poder en Dios y que aquellos que le busquen no quedarán desamparados en esta tierra. ¿Por qué un cristiano llega a la prisión? Porque también se necesita testificar a esas personas. Mis hermanos amados, Dios es un Dios de poder. Dios es un Padre amante que nunca abandonará ni desamparará a ninguno de sus hijos. La voluntad de Dios es perfecta para aquellos que le buscan y le aman. Hoy Dios quiere que nosotros veamos cada problema, cada situación, no como un problema en sí, sino como un desafío y una oportunidad para ver las obras de Dios funcionando en nuestras vidas. Jesús, ahí mismo en el capítulo 10 de Juan, hablando acerca de el gran pastor, él habla acerca del enemigo. Y él dice que aquellos, dice el versículo 10 del capítulo 10 de Juan, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Pero lo cierto es que el enemigo está haciendo su trabajo. Recuerda que estamos en una batalla. Pero recuerda que podemos vencer esa batalla si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y permitimos que cada oportunidad de glorificar a Dios sea aprovechada.
Aquí tenemos un caso interesante. Este muchacho nació ciego. Los líderes religiosos no pudieron hacer nada por él. Los líderes religiosos ni siquiera se ocuparon, quizás lo juzgaron, lo criticaron porque era un pecador, que por esa razón había nacido con esa maldición. Pero sin embargo, cuando Jesucristo se glorifica en esa persona, en ese hombre, y le devuelve la vista, ahora estos mismos siervos inútiles presionaron a los padres, presionaron al ciego, con tal de que el testimonio de Jesucristo sea olvidado o borrado. Hay otro ejemplo todavía incluso más difícil. Allí en el capítulo 12 de Juan, después de haber Jesucristo resucitado a Lázaro, unos días después, se hizo una gran cena en la casa de Simón. Y ahora vamos a leer qué ocurrió aquí, con el complot contra Lázaro. Dice el versículo 9 del capítulo 12 de Juan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino que también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro. Querían matar a Lázaro. Esos que no pudieron darle vida a Lázaro, ahora querían darle muerte, porque eso sí podían hacer. Y ahora, ¿por qué querían matar a Lázaro? Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesucristo. Vean ustedes, ese es el propósito de Dios. Dar vida y dar vida en abundancia. Mis hermanos amados, hay alguien que está deseando que el nombre de Cristo sea blasfemado aquí en la tierra. Por eso te envía pruebas, te envía enfermedades, para que tú testifiques en contra de la misericordia y la gracia de Dios para con sus hijos. Para que tú seas una vergüenza en el ágape del amor de Cristo. Pero ves cómo Cristo operó en este muchacho el milagro de la vista como testimonio de su poder, de su amor y de su misericordia. Y ahora ellos trataron de presionar, de atacar, de ofender y humillar a esta familia, incluso al muchacho que había recibido el testimonio poderoso. ¿Por qué? Porque había muchas personas que se habían vuelto a Dios por causa de esta sanidad. Así que esta maldición que el muchacho tenía de no tener vista fue la oportunidad de que muchos judíos se convirtieran a la verdadera religión de Jesucristo. Eso puede ocurrir también en tu vida. Ahora, ¿qué hubiera pasado si este muchacho hubiera cedido y no hubiese con firmeza dicho que este Jesús era quien le había sanado? ¿Ustedes creen que por callar a ese hombre se hubiese borrado el poder de Dios ya realizado en la vida del muchacho? ¿Ustedes creen que los judíos por matar a Jesucristo, a Lázaro, ya iban a borrar lo que días antes había hecho el poder y la misericordia de Jesucristo? No, quizás se hubiesen condenado más. Hoy hay mucha gente criticando y blasfemando el nombre de Dios. Pero tú como hijo de Dios, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, mira esto como un desafío, como una oportunidad de que el nombre de Jesucristo sea glorificado en tu vida. Y la sanidad que Él te va a dar y el cumplimiento de sus promesas en tu vida será un testimonio poderoso para que otros también vengan a esta fe maravillosa de Jesucristo como el Salvador y sustentador de la vida en esta tierra. Hagamos de Jesús nuestro refugio. Hagamos de Jesús la fuente de bendición para nuestras vidas. Vamos a tener una oración en esta noche en favor de los necesitados. Si tú eres uno que necesita, pues levantas tu mano en este momento. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque hemos aprendido en esta hora que la dificultad, la enfermedad o el problema son una oportunidad para que tú te glorifiques. Permite que en esta hora tú vayas allí al lugar donde están estos necesitados, estos enfermos, estas personas que están levantando su mano del lado allá de la cámara, en el lugar donde estén, y que tú te glorifiques en ellos,
y que sea un testimonio poderoso no solo para ellos y su familia, sino para todos los que vean tu amor, tu misericordia y tu gracia manifestado en estas personas. Ayúdales, Dios mío. Permite que tu bendición les alcance, que tu gracia les sea suficiente, que tu misericordia los cubra en esta hora y tu nombre sea exaltado y bendecido desde hoy por la eternidad. Permite, Padre, que tengamos el valor de exaltarte y glorificarte en medio de las pruebas, para que el propósito de que tu nombre sea glorificado a través de ellas sea una realidad en nuestras vidas. Quédate con nosotros en esta hora y danos una noche de descanso placentero en tus brazos y danos una oportunidad a la vida mañana. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.